Hola, somos Todos Coffees. Vamos a hablar ahora del episodio número 2 de Squid Game. Para mí el episodio ya mejoró. O sea, ya sigue estando un poco lento porque todavía no hay Squid Game. Todavía no empieza. Pero ya hubo algo que me gustó muchísimo. Hace como una semana que hicimos el rewatch entre nosotros nada más de Juego del Calamar, la temporada 1. Yo le comentaba a Cactus que no me acuerdo en qué momento de la serie, por ahí en qué episodio, le dije, estaría interesante ver cómo entran los minions estos, los rojos, los Shy Guys, como les digo yo, a Squid Games, porque ellos, así como los participantes, Shy Guys son más chidos. Ellos como los participantes, pues también tienen que estar ahí a la desesperación. De alguna manera los convencieron, o son malos, o son algo para estar ahí matando gente y viviendo casi como presos. Los despertaban a la misma hora y los metían a la misma hora y vivían en una celita pequeñita y los castigaban y todos secretos y demás. Dije, estaría padre que hubieran explicado, que explicaran de dónde salen estos, cómo los reclutan o quiénes son, porque pues también, no como los prisioneros, obviamente, los participantes, pero también están ahí, pues, como que raro, ¿no? Y en el episodio 2 ya lo empezamos a ver. Desde el episodio 1 empezamos a notar algo. Cuando el reclutador, él dice que él fue uno de esos rojos, que él empezó allí y que le gustó y etcétera. Y si uno ya sabe que estaba zafado, ¿no? Entonces por eso. Entonces en el episodio 2 empezamos a ver un poco más de esto, ¿no? Seguimos con la misma trama del episodio 1, principalmente. Jin-un sigue tratando de encontrar al principal, ¿no? Al líder. Y por su lado el policía también ha estado todo este tiempo investigando, ¿no? Porque el policía lo rescataron. Una de las cosas que se especuló de la pretemporada 1, por cierto, de que no se había muerto. Aquí ya se confirma, no se murió. Lo rescataron. Y él se hace como que ya no quiere ser detective. De hecho ya no es detective, ya es de tráfico. Pero él por su lado sigue investigando. Sigue investigando. No se hace, pues obviamente lo demudieron, ¿cómo se dice? ¿Sí crees que fue a propósito? No, sí, porque las fotos que mandó y todo eso ya se confirmó que no le llegaron a nadie. Y que el jefe sí le trató de ayudar tantito a buscar los chips, pero no encontraron ni madres. Entonces lo vieron ya como loco. Y no me acuerdo si dijeron así straight up, pero creo que sí, que obviamente pues ya no le quedó otra más que renunciar a su trabajo. ¿Por qué lo manejó diferente? Él dijo que, porque hasta ya ves que está dándole ticket a una chava y a un chavo en la moto. Y llega el jefe y le dice, para eso te viniste aquí, para que te falten el respeto, sí, te estás desperdiciándote aquí, deberías de ser detective. Y ya ves que él están comiendo ya noodles y le dice, no, pero a mí me gusta más aquí porque uno como policía te basas en las pruebas y no sé qué. Entonces aquí al ser de los de tráfico, la prueba está bien clara, ¿no? Te pasaste un alto, te pasaste no te pusiste el casco, Yo no le creo, ese cuate, no le creo. Eso resultó ser el mentirosillo. Sí, cierto, sí. Vamos a hablar más de eso. No le creo 100% a ese cuate. No, es policía corrupto. Cuando le conviene no dice la verdad, lo que no me cayó bien. No, pero no fue corrupto ahí, más bien en ese momento la chava quiso corromperlo y no pudo. No, pero Cactus dice que pues al estar mintiendo, porque ya van 2 veces y hablando del episodio 2, tanto su jefe del policía como Jin-un cuando ya lo captura, porque el ayudante de Kim, el que sobrevivió, lo noquea, ayuda al Jin-un y noquea al policía. Entonces cuando está hablando con el policía, pues ya los dos como que están de acuerdo de que sí hay que buscar a los encargados de Squid Game o de estos juegos y eliminarlo y no sé qué. Y ahí es lo que dice Cactus también, el policía vuelve a mentir, porque Jin-un le pregunta, ¿tú sabes quién era ese líder? ¿Tú lo viste o tienes idea de quién es? Y aquel, no, yo nunca lo vi, no supe quién es, no lo vi. Sí. No quiere decir que es su hermano, que también ya salió que es su medio hermano. Para meterle más drama, obviamente, porque tiene algo un poco de rencor por ser adoptado, bla, bla, bla. Bueno, el rencor son 2 cosas. Por lo de su esposa también. Sí, porque le dio, que desde la temporada 1 se sabía que le dio un kidney, le donó un riñón al policía. Y aquí te dan a entender, o bueno, lo dice la señora, que después su esposa de él tuvo algún problema de salud y creo que requería tal vez una donación también y ya no podían donarle, porque pues ya lo había donado. Entonces como que también aparte lo que dices era de que era adoptado, más aparte de lo de su esposa. Yo creo que por eso también lo brilló ponerse bien loco, ¿no? Yo pienso que era nada más la tristeza de su esposa. No siento que tenga rencor contra nadie, porque es una persona inteligente ese cuate, siento, aunque sea malo, siento que es inteligente y siento ganó los juegos, o sea, ganó los juegos, sí.
No creo que por eso entró a los juegos. Sí, yo creo que debe haber sido por eso. Estaba el dinero para la esposa. Para la esposa. Porque Sí. él es lo que dijo que le dio el riñón a su medio hermano. Lo que podía haber hecho es vender su riñón, si lo hubiera tenido todavía, para poder ayudar a sus Sí. Y no tenía el dinero, entonces por eso se metió a los juegos y ganó. Sí. Aún así murió. Y la esposa murió de todas maneras. Entonces también me gustaría ver si se toca en esa temporada cómo, o sea, ganó los juegos, pero cómo lo reclutaron para que fuera líder. Ok, ganaste los juegos, ok, ahora te la voy a dejar, te voy a quedar. ¿Quién era el líder antes o por qué se quedó él? ¿No? A lo mejor el líder directo era Il-Nam, ¿no? El viejito. Yo creo que sí. Bueno, o sea, el de gris, el que trae la máscara gris siempre. Ya. Bueno, entonces por ese lado, entonces ya vemos que en el motel Gi-hun tiene su dinero, tiene armas, tiene un lugar para practicar disparos, no sé qué. Entonces le pide al que sobrevivió, al minion de Kim, que le consiga agentes, ¿no? Para atacar a la organización de los Squid Game. Yo no entiendo bien cuál es el plan. Es nada más ir con todo, o sea, ¿cuál era el plan realmente de Gi-hun? ¿Ustedes no entendieron? O sea, ir con todo, armas por enfrente y eliminarlos a todos, ¿o cómo? Yo creo que sí, no sé, el plan no está bien hecho. Como que van a llegar, aunque tengan 10 personas, los van a eliminar a todos, hay más de 10 personas ahí. Con pistolas, yo creo que era ready to go. Yo creo que era capturar a uno de los rojos, ¿no? A un Shy Guy, y obligarlo a que les diga dónde está la base o la isla que siempre han estado buscando y que nunca han encontrado. Y luego ya llegar ahí con todo el equipo y... Bueno, sí es cierto, ese era el plan original, ¿verdad? Plan A. Era agarrarlos ahí en la limusina, en el carro, pero no les resultó bien. Sí, porque ya después de la persecución, porque pues el plan primero yo creo que se les vino abajo desde que se subió a la limusina y se fue luego. Inmenso. Y hay que ver cuál es el plan B. Sixto y yo no hemos visto todavía más allá de la hasta ahorita, del episodio 2, pero hay un plan B, ¿no? Lo vamos a ver en el episodio 3. ¿Cuál es? ¿Había un plan B? ¿No era el plan B ya meterse a los juegos? ¿O ese no era el plan B? Sí, porque ya ves que cuando lo meten, como dice Sixto, ya se metió a la limusina y sus carros van siguiéndoles, se los echan, ¿no? Les sniper, les poncha las llantas y luego chocan y demás. Y ya los perdieron de vista. El policía, que se me sigue olvidando su nombre, creo que se llama Hwang Jun-ho. Sí, a veces me olvido los nombres, siempre les digo por su posición. Sí, el policía, el detective. Sí. Cuando el policía, y es que yo quiero practicar mi coreano para cuando los vaya a visitar. Jun-ho, cuando Jun-ho dice, ya se nos escapó, ya ni modo, entonces tenemos que pasar al plan B, pero ya no se vio. Entonces sí es eso, meterse al juego, porque ya está en la limusina, ¿no? Y va hablando, Gi-hun va hablando con el líder, lo convence de que lo meta a los juegos. Díganme ustedes qué piensan de eso. Y segundo, porque sigo yo pensando con el plano, ok, es el plan B. Quiero ver qué más va a pasar. Obviamente quiero ver los juegos, quiero ver los siguientes episodios que haya games y Gi-hun ahí dentro y todo. Pero si ya saben que Gi-hun es el participante anterior y ya saben que los quiere joder y lo meten a los juegos, ¿no crees que cuál es el chiste? ¿No crees que lo van a querer eliminar a propósito? O sea, a ver, explíquenme eso. No le hallo sentido que se meta a los juegos. ¿Cómo? ¿Qué gana con meterse a los juegos o para qué se mete a los juegos y arriesgarse a morir de tus maneras? No, sí, esa razón no lo he entendido tampoco. ¿Para qué te metes? Tal vez dice, no sé, no me acuerdo, pero sí, no, yo tampoco entendí en ese momento por qué lo quería hacer. Yo no me metería para tratar de morir otra vez. Ya tengo un chingo de dinero, ya gané. No, yo lo que pienso es de que no quiere entrar realmente a los juegos, sino quiere ir al lugar. Porque él ya le metieron un chip en la muela. Entonces ya con esos, todo su equipo van a saber dónde está. Y ya llegan ahí. O sea, no creo que él quiera realmente meterse a los juegos, sino nada más llegar al lugar de los juegos. Y ya que todo el equipo que reclutó llegue ahí y ya se los... Ok, eso tiene 100% sentido. Pero ya que esté allí dentro... Eso tiene sentido, sí. ¿Qué va a hacer? O sea, tiene que participar en los juegos... Pues en lo que llega lo van a tener piensas que se está sacrificando nada más. Es lo que yo pensaría. Para que sepa la locación. Ajá, porque es lo que te digo, estando ahí, si tú eres el malo, ahora ponte en el lugar del malo, pues ya se te está poniendo a pechito. Está en los juegos, se va a ser eliminado como parte de los juegos, ya no tienes que eliminarlo por acá afuera y que haya investigación de policía ni nada. Si te arriesgas, acá ya va a ser parte de los juegos. Como todos los demás, lo eliminas, lo incineras y ya se acabó el problema. Pero o sea, lo que según dicen es que le dan una oportunidad a todos igual. O sea, no podrían...
Bueno, si siguen, como volviendo a lo que decía Cactus en el episodio anterior, que del reclutador y el Jin, si todos siguen sus morales, son bien éticos, pues sí, ¿no? Tendrían que ser justos, ¿no? Sí. Si mueren en el juego, pues bien para ellos, ¿no? Pero si de todas maneras logra sobrevivir, pues... Doble ganador, back to back. Sería el Michael Jordan de los Squid Game. Wow. ¿Ya? Sí. Y bueno, eso es parte de lo del guión en del episodio 2 y el plan y todo. Pero a mí te digo, lo que más me gustó, ya empezamos a ver gente que tú piensas que van a reclutar al juego. En el episodio 1 creo que salió una chava que está embarazada y como que le iba a decir a su novio o esposo, no sé, y también creo que tiene problemas o algo así. Yo me imagino que esos van a estar en el juego. Tal vez el mendigo que dice Sixto, tal vez el que agarró el pan. Y también vemos en el episodio 2 otra coreana, que obviamente es la misma idea casi que la coreana de la primera temporada. Esta se escapó de Corea, pero se quedó su hijo, dicen, ¿no? Su hijo se quedó y lo está tratando de traer usando al mismo coyote, ¿no? Que estaba con la de la temporada 1 con esta Kang Sae-byok. Sí, pero entonces, algo de nota en esta chava. Esta es en su foto que le enseñan es como militar. Entonces, ahí es donde ya me cayó el 20. Se sabe que es cabrona. Y también que el cine extra de la chava de la primera temporada es que ella eliminó a alguien. O sea, se dio a entender que eliminó a su commander o algo así. Por eso tuvo que huir de Norcorea. Sí, o sea, yo eso no lo ligué. O sea, sí, lo que dices es que eliminó a su commander o algo, o a un commander, porque creo que no habían dicho que era su commander. Él lo dijo, el coyote le dijo, no, ¿qué crees que va a pasar con tu hijo si su mamá se echó un commander? Pues, o sea, le dio a entender que a tu hijo yo creía que se lo echaron. Pero ya al final, cuando ya ves la foto y ya ves lo que vamos a platicar ahorita, pues entonces ya todo capté. Dice, es una de las que van a reclutar. Otro de los que tal vez recluten es al papá que tiene a la hija con cáncer, ¿no? Leucemia. Con leucemia. Ese siento que es otro que puede estar de los jugadores en el reclutado. No se me ocurre ningún otro, porque por un momento pensé que el reclutador iba a meter o al Kim o al otro los iba a meter al juego. Entonces, yo creo que la niña de leucemia está ligada a la chava esta militar también. Por eso se animó más, yo creo. O sea, eso quiere decir que no sería necesariamente el papá el que meten, sino es la bueno, puede ser también. Entonces ya se están reclutándolos, le dan la tarjetita a ella, ¿no? Ella incluso dormía en su carro, era de los que ella trabajaba en parque de diversiones, ¿no? Poniéndose trajes y demás. Juntando dinero, viviendo en su carro para poder pagar lo que traigan a su hija. Y entonces le tocan ya le habían tocado una vez en su carro un vigilante. En esta segunda vez le vuelven a tocar y ella piensa que es el vigilante y no, es otro reclutador que no se ve quién es, pero es otro reclutador y le da la típica tarjeta de los Squid Game, que la citan debajo de un puente y a tal hora y etcétera. Llega y se ve que ya están llegando varios más, ¿no? Llevan como 2, 3 entrando ahí a trailers y entran como a cuartitos, cajas dentro de los trailers y se ve que se empieza a cambiar. Y en cuanto se le ve tantito algo rojo, lo sospeché. O sea, porque se empieza a cambiar y se le ve poquito rojo. Dije, ya, sí. Entonces voltea y sí, y se está poniendo el traje de los Shy Guys. Entonces, ahí ya lo que dijiste tú, Cactus, ya ahí me hizo clic apenas ahí todo. Dije, pues con razón, esta es una militar, o sea, y de Corea del Norte. Entonces, pero militar, de que es militar y sabe manejar armas, y definitivamente, y de que seguramente, y de que ha matado gente. También ya me cayó el 20 eso, también. Entonces yo creo que los Shy Guys los reclutan por eso. A los participantes, gente desesperada, gente pobre o que necesita dinero, o que tiene problemas o drogadictos o lo que sea. Y los Shy Guys son gentes así, asesinos o exmilitares o para que puedan eliminar gente y para que puedan seguir órdenes también, todo eso, ¿no? O sea, tienen que tener ese background. Ese background. Ustedes como ven, a mí me encantó, o sea, me encantó eso porque es lo que era una de las cosas que yo me había puesto a pensar de que ojalá explicaran eso. Sí, son locos, pero que no necesariamente deben dinero, simplemente necesitan dinero para algo, yo creo. O fueron así como el recruiter, que crecieron haciendo ese tipo de cosas y pues ya se desincentivizes you, como que ya se vuelve medio raro. Te insensibilizas a todo ese tipo de cosas. Así, te vuelves insensible, así como tipo el recruiter. Entonces yo creo que varios de esos Shy Guys son así, que crecen desde que están niños, porque hasta en la primera temporada se ve que son medios jóvenes los jefes y todo eso. Y aparte hay otros, yo creo, como la chava esta que reclutan porque necesitan dinero, y que saben disparar, pero no necesariamente porque deben dinero. Ajá, o sea que no les va a costar hacer ese tipo de cosas locas, o sea, no les va a afectar a ellos ya
Yo quiero que vea más. Este fue nada más el episodio 2, pero yo ojalá pueda ver un poco más. Pero al mismo tiempo, como dije en el episodio anterior, al mismo tiempo quiero ya ver juegos. O sea, al haber visto estos episodios me gustaría ver un poco más de background de cómo reclutan a estos, pero también al mismo tiempo yo quiero ya ver games y sobre todo que son pocos episodios. Yo también noté, por ejemplo, como que se me hizo raro que, por ejemplo, a esta chava no le hicieron el juego del Tachi, o como normalmente el otro reclutador. Entonces dije, ¿por qué esta reclutaron sin haber jugado? Que sí, es cierto, es la diferencia. Por esto, ¿no? A estos no les hacen el jueguito estos ya nada más lo reclutan. Sí, porque el jueguito lo que prueba, el jueguito lo que prueba es parecido al pan y el ticket. El jueguito lo que prueba es quién está bien desesperado por el dinero y quién está dispuesto a recibir madrazos, o sea, poner su cuerpo en juego, porque ya es que los cacheteaba. Sí. Por $100, no sé, 100 wons o algo así, que es como $5, una cosa así, ¿no? Sí, el jueguito eso detecta quiénes están así mega desesperados por dinero, que van a hacer lo que sea por el dinero. Y con estos de acá es simplemente, como dice Cactus, gente que, o sea, no es que, o sea, desesperada, pero por otras razones. Me imagino que no les dicen exactamente. Yo también pienso que esta chava, yo pienso que esa chava ya también lo ha hecho anteriormente, yo creo, porque para traerle dinero al coyote ese que se va a traer a su niña a donde están ahorita, dice, no necesito más dinero, como que le trajo un chingo de dinero al cuate. Pero tiene sentido lo que dice Cactus, porque yo también lo sospeché. O sea, como que ella ya lo ha hecho anteriormente, ¿no? Sí, que sí se me hizo raro que sacara un fajote de dinero y que le dijera al chavo, al coyote, no, si es cuestión de más dinero, tú dime, te traigo más dinero. Entonces también está esa posibilidad que dice Cactus, a lo mejor ella ya había participado porque te dan, bueno, lo dicen, de que estos juegos se hacen cada año, ¿no? Entonces a lo mejor ella ya había estado otros años. Bueno, es cierto, porque cuando entra al tráiler, como que ya sabe, ¿no? Ya conoce su lugar y como que entra a su cuarto y se cambia luego, o sea, como que no está... Y se lo pone como ya sabiendo qué es, ¿no? Como que no se queda así extrañado qué es esto, ni nada. Ajá, sí, tiene razón. Buen punto, Cactilius. Debe ser por lo menos la segunda vez que lo hace. Entonces me vuelvo a quedar con la duda. Me encantó pues que pasara a ver cómo están entrando los Shy Guys, pero entonces me vuelvo a quedar con la duda. Me gustaría ver cómo lo hacen el approach. O sea, la primera vez cómo los reclutan entonces. Porque ya es como tú dices, si es así, entonces ella ya sabía, Entonces me hubiera gustado saber cómo desde un principio a todos ellos cómo los convencen, o qué les preguntan, o qué les prometen, o qué jueguito les ponen. A mí me hubiera gustado ver esa historia en base al reclutador, el que los hace jugar el Tachi. Hubiera estado chido ver todo ese, cómo lo reclutaron, cómo eliminó al papá y todo, cómo se hizo loco. O sea, eso hubiera estado chido para mí, esa historia. Ahora otra cosa también, hablando del personaje el esbirro del Kim, del prestamista. No me acuerdo si en la temporada anterior había un personaje así también medio cómico, chistoso, que te hiciera reír de repente. Como yo creo que esto lo implementaron en esta serie. No, es que en la temporada pasada es parte del cambio de Gi-nun. La temporada pasada era el Gi-nun. Ya ves que el Gi-nun era bien chistosillo, se reía de todo y era bien buenilla onda y etcétera. Y ahorita está bien serio, ya bien traumado. Yo creo que en cuanto a la personalidad, por eso metieron a este personaje, yo creo. Sí, ya cambió mucho ese cuate. Sí. Lo volvió matón. Totalmente. Por eso también vamos a ver qué pasa. En vez de irse a una playa a disfrutar su dinero, chingado. También vamos a ver. Yo insisto, tengo mucha curiosidad. O a Las Vegas, puedo ir a ver Las Vegas. ¿Cómo va a actuar en los juegos? Quiero ver cómo va a ser porque también le ayudó mucho en los juegos anteriores, que era muy buena onda. O sea, al haber sido tan buena onda con el viejito, pues el viejito se la perdonó. Al haber sido buena onda con todos, se ganó a la coreana, o sea, si entiendes, se ganó afecto de muchos, o sea, le ayudó en los juegos anteriores. Entonces ahora entrando más de venganza y sabiendo de qué tratan los juegos, a ver cómo lo tratan, a ver cómo reacciona, ¿no? Ustedes dos cosas, díganme qué piensan de este episodio, igual que lo hicimos, su calificación igual que la vez pasada, y si tienen algún personaje que les está ya gustando o que piensan que va a tener más historia, más que hay que mantener un ojo. Mi calificación para este episodio también le voy a dar 7.5. O sea, se me hizo más o menos también algunas cosas buenas, algunas cosas medio lentonas, pero 7.5. Personajes, hay que mantener un ojo en el vagabundo que agarró el pan. A ver si sale otra vez. Muy obvio, ¿no? La chava. Me acuerdo cómo se ve. Ok. Porque siento que va a desempeñar un papel importante dentro de si lo reclutan como jugador. Va a hacer amistad con el principal y creo que va a llegar casi hasta el final, yo creo. Si no es que va a ganar. Yo le doy un 8.5 de 10 a o sea, un poquito más que el episodio pasado, por 0.5.
Y nada más por el final que tuvo de enseñarnos cómo se pone el traje de Shy Guy al final. Y pues ese va a ser el personaje. To keep an eye on, la chava esta. No me acuerdo cómo se llama, pero se metió en el cuarto 11. Entonces le vamos a decir número 11. Sí. Yo como Cactus, yo también le subí un poquito mi calificación comparada a la anterior. Al anterior le di 7, este le doy 8. Sobre todo también por eso me gustó mucho que se empezaron a ver los Shy Guys. Y sí, también aunque suene obvio, pues hasta ahorita para mí la chava es a la que hay que mantener un ojo. Yo pienso que va a terminar haciendo algo bueno porque tiene el sentimiento de la chavita de cáncer y su hija, que está, etcétera, etcétera. Va a terminar siendo como que de ayuda al protagonista, vas a ver. O sea, algo... O sea, es la mala, pero va a resultar siendo importante de bueno. No. Es muy predecible. Tiene que ser la más culebra que se queda como líder. Bueno, ese puede ser otro, o sea, uno u otro extremo, ¿no? Ese extremo está de terrón. Sí. Se vuelve bien culera. Sí. Bueno, entonces, pues sí. Y también tengo curiosidad de ver qué nuevos juegos van a sacar, porque pues, la característica según es que son juegos de niños, ¿no? Convertidos pues en matazón. Va a ser, yo creo que van a repetir el de la niña, ¿no? Ese es muy clásico. ¿Cuál? ¿El del Green Light, Red Light? No sé. El que sí tienen que repetir obviamente es el último, porque de hecho sí se llama Squid Game. El último, al final. El último. Ajá, sí lo tienen que repetir, pero no sé si el Red Light, que fue el más famoso de todos, ¿no? Fue el más de la serie es el más famoso. Creo que en los previews lo pasaban algo, ese juego. Creo. La temporada 2, creo que sí. Vamos a lo mejor. Los de la temporada. Pero tú sabes lo que te digo. Por ejemplo, si repiten ese juego, digo, el Squid Game lo tienen que repetir, ¿no? Pero si repiten juegos, digamos que repiten ese. Te van a meter twist. Tienen que meter algún twist porque te digo, el guion ya sabe de qué se trata y uno como espectador ya sabe de qué se trata. Ya no va a haber shock, ya no va a haber nada, y nada más vas a estar esperando a ver, pues, a ver quién se salva. Tienen que meterle twist. Ajá, tienen que meter algún tipo de twist ahí para que sea interesante. Sí, y ya vi, la coreana se llama, el personaje de la coreana se llama Kang No-ul. Capítulo Dactylios. Kang No-ul. Kang, le voy a decir Kang. Que imagino que es el apellido, ¿no? Generalmente los nombres primero es el apellido, luego ya viene el nombre, el que es como dos. Como con guiones. Generalmente es como dos palabritas, ¿no? Sí. Entonces digamos que su nombre de ella, first name, sería No. Señorita Kang. Ajá. Si le quieres llamar señorita Kang. Oye, espérate. Entonces la anterior, la coreana de la temporada 1 también era Kang. Más que ella se llamaba Se Byok. ¿No serán parientes? No. No mencionaron nada. En Corea hay muchísimos Kim, muchísimos Kang, muchísimos Hong. No, claro, yo eso lo entiendo, pero para que en una serie de televisión dos personajes específicos de un personaje en cada temporada de Corea y de juegos principales se apelliden igual y vengan del mismo lugar. Pueden ser hermanas, algo así, a lo mejor sale. Habrá que ver si sí son o simplemente el 90% de coreanos del norte se apellidan Kang. Y pues ya, las probabilidades son altas, ¿no? Espérate, y sale el hermano, era hermano, ¿eh? De la otra, del episodio de la temporada 1. Sí. Que quedó con la mamá del malo. Del amigo culebra de... Sí, del culero de Cho Sang-woo. Es el que sale que ya creció un poquito. Entonces a lo mejor sí tiene algo que ver, porque si está saliendo todavía ese niño. Sí, ¿verdad? A lo mejor esta sí es hermana de la otra prima o algo así. Sería tía de este niño o algo así. Porque Gi-un también hay una serie... Llega a ver al coyote este. De hecho, se cruza con esta en las escaleras, ¿te fijas? Se cruzan. Y Gi-un como que se cubre. Él llegó primero, luego ella llegó con el coyote. Y él le dice, aquí está la dirección del niño del que te digo que era hermano del anterior de Kang Sae-byok. Sigue buscando a su familia en Corea o a su mamá o algo así, porque le está pagando también al coyote para que haga eso, ¿no? Síguela buscando y avísame si lo encuentras. Y si no me encuentras a mí, ve con el chavito. O sea, sigue habiendo una conexión ahí en esa familia con... O sea, a lo mejor sí están conectadas, ¿eh? Posible. Me está gustando. Qué bueno que llegamos a una conclusión interesante. Sí. Está chido. Bueno, entonces aquí lo dejamos. Vamos a regresar pronto, ya que todo el mundo va a hacer binge watch Squid Game. Entonces vamos a regresar pronto para que nos sigan viendo. Vamos a regresar con el análisis de otros 2 episodios. Bueno, aquí lo dejamos. Por cierto, el episodio 1 ni lo mencionamos, ¿verdad? El episodio 1 se llama Bread and Lottery, pan y lotería. El episodio 2 se llamó Halloween Party, que ya ni la mencionamos porque pues esto más o menos la cita con el de Gi-un con el líder fue en una fiesta de Halloween que hicieron ahí en Corea, ¿no? En el Gangnam Street. Sí, para aprovechar, pues ahí sí nadie sospecha, ¿no? De los Shy Guys ahí disfrazados. De hecho, yo pensé que eran
que no iban a ser los Shy Guys reales. Yo dije, estos van a ser nada más unos que se vistieron como Shy Guys por el Halloween. Ok, entonces aquí lo dejamos. Nos vemos en los próximos episodios que comentemos de Squid Game. Hasta luego.